las prácticas de este tema de transferencia de calor están enfocadas principalmente a conducción y solo va a haber una de convección. En esta, bueno, vamos a ver el término de resistencia por contacto. Ahorita nosotros ya revisamos lo que es transferencia de calor utilizando la ley de Fourier. ¿Qué términos recuerdan de la ley de Fourier? A ver, revisen su apunte. Hay un gradiente de temperatura. Un gradiente de temperatura. ¿Qué más? Un área. Un área de transferencia, exactamente. Y una K. ¿Qué era la K? La constante de conductividad térmica. Térmica, exactamente. Bueno, pues entonces, esa misma ley de Fourier la vamos a estar aplicando aquí, vamos a estar viendo de qué manera aparece este concepto. En clase vimos la ley de Fourier aplicada primero a una sola pared. Después vimos que podemos tener varias paredes, como en el ejemplo que les estoy poniendo ahí, las imágenes, son de paredes compuestas o paredes en serie. Podemos tener una pared, por ejemplo, de una cámara de refrigeración, o puede ser la puerta de un horno, o de una mufla, por ejemplo, o una tubería, que requiere mantener la energía que se tenga ya sea adentro o una temperatura en particular, o puede ser un fluido que debe de circular a cierta temperatura para evitar que se solidifique o sedimente, pues debe de mantener la temperatura de operación y para ello se utilizan varias capas, materiales aislantes son los que se ocupan en esto. Bueno, la resistencia por contacto va a aparecer solamente cuando tenemos dos paredes o más unidas. Cuando vimos una sola pared, de la geometría que sea, no va a haber resistencia por contacto, no hay contacto con otra pared. Así que lo primero que hay que ver es, aparece cuando se juntan dos placas o dos paredes. Déjenme aceptar a alguien. Entonces, eso es lo primero que debemos de identificar. Bueno, habíamos visto entonces, juntamos dos paredes de diferente material, A y B, y tenemos un flujo unidimensional de esta propiedad. La velocidad de transferencia de calor va del punto 1 hasta el punto 2. Y nosotros asumíamos que había un contacto perfecto entre las dos placas. De hecho, si veíamos o tratamos de ver el perfil de temperaturas que se iba a estar viendo para este sistema, pues veríamos algo como esto. Comenzaría la temperatura a descender en este primer bloque hasta llegar a una temperatura final y esa temperatura final es la inicial para el siguiente bloque y continuaba disminuyendo. Finalmente, en forma global, se tenía de un punto 1 hasta el punto final como un delta T global de este sistema. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, Sí. Pero en la realidad, ¿qué es lo que estamos teniendo? Tenemos, por ejemplo, déjenme ponerlo con... Ok. Tenemos los dos bloques de diferente material. Habíamos visto también el concepto de resistencia térmica y lo calculábamos con estas expresiones. Esta resistencia térmica me indica qué tan fácil es que ese material permita la transferencia de calor a través de este. Está involucrado, si vemos, Ka y Kb, que es una propiedad característica de cada material. Si hablamos de materiales que tienen valores de K, de conductividad térmica, muy altos, quiere decir que facilitan la transferencia de calor y por lo tanto se les considera como conductores, buenos conductores de calor. Por el contrario, si tenemos una K, una conductividad térmica, con un valor bajo, pues indicaría que no va a facilitar esa transferencia de calor y eso se puede aprovechar para utilizarlo como un material
aislante. En la realidad, digamos que juntamos este material A, es un metal, y el otro viene siendo un ladrillo, por ejemplo, un ladrillo refractario. A nivel microscópico, nosotros vemos que tienen ciertas características la superficie. Ya a nivel, o a simple vista, nosotros decimos, está liso el material, está plano, está limpio, se junta con toda la presión necesaria para que toda el área de A esté en contacto con área de B. Sin embargo, a nivel microscópico, estos poros, estos valles o crestas que se tengan aquí, o muescas, permiten que haya un espacio entre las dos placas. Y el medio, los alrededores, según lo que haya, aire, agua o algún otro fluido, quedaría atrapado en este espacio. Entonces, nuestra primera suposición de que quedaba con un contacto perfecto no lo es, no es perfecto. Hay zonas donde no se tocan estas dos paredes y por el contrario hay otro medio y ese medio a su vez va a tener otra K. Este medio, si es aire por ejemplo, pues va a tener una conductividad térmica propia y va a estar afectando entonces la transferencia de calor. ¿Okay? Entonces, la resistencia por contacto se da por la imperfección que hay en la superficie de los materiales a nivel microscópico, donde queda atrapado un medio que ejerce una resistencia térmica también adicional. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar este efecto? Ustedes ya lo vieron en las primeras dos prácticas, no, en la primera práctica, la de conductividad térmica. ¿Quién me puede decir cómo se puede contrarrestar este efecto? Vamos a ver, déjenme ver si está en la siguiente presentación. Bueno, esta diapositiva, antes de dar respuesta a lo que acabo de plantear, esta es tomada del Cengel y es simplemente pues también para comentarles que si nosotros asumimos que hay un contacto perfecto, pues entonces no hay ningún problema o tal vez se hizo algo para que esto realmente se llevara a cabo así. Las líneas de flujo de calor vemos que están iguales, de igual magnitud, igual dirección unidimensional en este sistema. Y el perfil de temperatura es como les había explicado. Tenemos temperatura 1 o inicial y final para esta primera capa. Profesora, Pero perdón, ¿qué pasó? Perdón, creo que no se cambió la diapositiva, o no sé si estamos en la misma. A ver. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Estaba explicando el lado izquierdo, que es donde nosotros asumimos que es un contacto perfecto. Tiene el perfil de temperatura, como ya se los había explicado. La temperatura final de la, en este caso, capa 1, es la temperatura inicial de la capa 2. Y las líneas de flujo que tenemos en esta parte de arriba son constantes, son de igual magnitud. Pero en la realidad, pues no hay ese contacto por lo que les explicaba. Entonces, aquí podemos ver un perfil que va a presentar un gradiente de temperatura. No ocurre lo que está pasando aquí en un contacto perfecto y este sería el perfil que se encontraría precisamente por una resistencia de contacto, por contacto. Y las líneas de flujo pues podemos ver que son irregulares, que tienen diferente magnitud, diferente dirección por la presencia de estos huecos. Recuerden, no lo hemos visto, pero no recuerdo si se los comenté, los materiales aislantes normalmente son de textura granular o fibrosa o porosa, ¿ok? Por ejemplo, la lana o fieltro, ¿sí ubican esa tela, ese material? ¿Sí? Realmente no es un sólido como tal, es fibroso.
Entonces, a nivel microscópico no va a tener toda la superficie, va a estar llena, tiene huecos, tiene espacios, y eso es precisamente por donde entra o queda atrapado el aire junto con la otra cara del otro material. ¿Okay? Bueno, ahora sí, con lo que les había planteado, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Este es el equipo donde podemos llevar a cabo esta práctica para obtener estos datos. Esta misma la utilizaron para poder obtener la conductividad térmica de un material. ¿Qué cuidados debían de tener para utilizar este equipo? ¿Dónde buscaban obtener datos en estado estable para la velocidad de transferencia de calor? ¿Recuerdan? ¿Qué se tenía que hacer para montar el equipo? Creo que otra vez no cambió de diapositiva. Ay, a ver. ¿Ya? Déjenme ver si es esta. Sí, Ya. yo sí. Ok. Entonces, ¿qué tenían que hacer para montar esta práctica? Para que pudiera ser el flujo de calor constante, que pudiéramos obtener el estado estable. ¿Qué recuerdan? Tenía que conectar la válvula para el agua. Ajá. Estaba de este lado, ok. Por aquí, en la parte de abajo, por adentro, circula una manguera con agua fría. De este lado teníamos una resistencia. En medio tenemos la muestra prueba, ¿sí? El material que se va a estar trabajando. ¿Y qué cuidados había que hacer para armar este equipo? ¿Qué recuerdan? ¿No recuerdan nada de la práctica? Pues primero, antes de empezar a conectarlo, tenía que estar en off todo, ¿no? Para Ok, poder hacer las conexiones. sí. ¿Qué más? Antes de prender la temperatura, de poner la potencia, ¿qué tenían que hacer con esta parte del equipo? Colocar la barra. Ok. ¿Qué cuidados había que tener para colocar esa barra? Que se tenía que poner una crema térmica, Ok. pero solamente sobre una de las superficies entre lo que iba a ser la barra fría y la barra de prueba. Ok. Y la otra debe quedar seca, o sea, limpia, y no debe quedar ningún rastro de la crema térmica, y para eso se utilizaba la acetona y ya se cerraba el sistema. Ok. Eso que me acabas de describir es lo que vamos a hacer en esta práctica. Cuando ustedes vieron lo de conductividad, no ponían acetona. ¿Ok? Ponían ambas caras con esa pasta, como comentabas, térmica. Eso sí está correcto. Lo que acabas ahorita tú de explicar es precisamente lo que se va a hacer para poder observar el efecto de la resistencia por contacto. A ver, ¿se ve aquí la cambio de diapositiva? Sí, sí cambió. ¿Sí cambió? Ah, ok, bueno. Entonces, ya. Ok, aquí tenemos el equipo, no está ensamblada la muestra y podemos ver claramente que en su interior tiene la crema colocada, ¿no? Debe de ser suficiente, pero suficiente para que cubra cualquier irregularidad, pero no demasiada para que no represente otra pared adicional. Uh-huh. Del otro lado, aunque no lo vemos, para la práctica de conductividad, pues también estaba esto. Y la muestra de ambos lados tenía la pasta difusora de calor. Así es como trabajamos en esa práctica. Pero en esta, lo que acaba de comentar su compañera, bueno, este es también ejemplo de la pasta, lo que se va a hacer es precisamente con
primero limpiar esta parte. Si se fijan ya en la parte de abajo, un extremo está ya limpio, la superficie ya se limpió, se retiró con papel la pasta dispersora, se le aplicó acetona para eliminar cualquier residuo, y aquí están haciendo lo mismo para la parte que tiene el material de prueba. Entonces nada más para observarlo, pero de acuerdo a lo que tenemos abajo, el lado izquierdo es el que queda limpio. Esto es lo que se va a hacer en esta práctica. Si nosotros no le ponemos pasta dispersora de calor, pues entonces aquí va a tener todas sus irregularidades puestas en contacto con la otra pared, que también va a tener irregularidades. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta práctica es ver precisamente cómo se genera la resistencia por contacto y cómo vamos a obtener los datos. Es muy parecida a la práctica de conductividad térmica. Ustedes van a tener ciertas lecturas. Estos no son los datos de la práctica. En un rato más los subo. Pero vamos a tener datos de temperatura en función del tiempo que van a tener que graficar, van a tener que identificar el intervalo en estado estable. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con la ley de Fourier. Después, ese es un ejemplo, no quiere decir que así va a ser para todos. Así es como identifico mi intervalo en estado estable, y para esas lecturas vamos a obtener un promedio, ¿sí recuerdan? Ok, cambié de diapositiva, Ay, doctora. va, lo voy a dejar así. Entonces, estas gráficas, esto ya ustedes lo hicieron, ya lo conocen. Estamos identificando un intervalo en estado estable y lo dejamos indicado como tal. Posteriormente sacábamos un promedio de estas lecturas. ¿Y qué hacíamos? ¿Las graficábamos contra qué? Temperatura versus tiempo. Temperatura promedio en función de qué. De la distancia. Exacto. De la distancia que había entre cada termopar. Esa distancia es fija, es de 1 centímetro. Y entonces, para cada uno de los termopares contábamos con una temperatura promedio dada en el intervalo en estado estable. ¿Ok? Digamos que es esto. Aquí ya tengo mis temperaturas promedio en función, no, y de hecho esta todavía no. Es esta, aquí. Yo aquí tengo ya identificadas las posiciones de cada termopar. Están separados por 1 centímetro. Y las temperaturas promedio de cada termopar, del intervalo que nosotros elegimos. También la potencia en ese punto, o para este intervalo, es un promedio. Y después de eso, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos la gráfica. ¿Y qué dato nos interesaba de esa gráfica? La pendiente. La pendiente. ¿La pendiente qué representa? El gradiente de temperatura, el que va abajo. El gradiente de temperatura, exactamente. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, esta gráfica donde tengo temperaturas promedio en función de la distancia, ¿okay? Una potencia promedio, y así identificábamos o teníamos ya los datos para poder calcular en este caso, o más bien en el caso de la primera práctica, la conductividad térmica. ¿Okay? La potencia pues representa la Q, la velocidad con que se transfiere calor. De acuerdo a lo que les expliqué al inicio de esta práctica, ¿cómo debe de ser la temperatura? ¿Cómo va a aparecer esta gráfica? ¿Cómo esperan que sea? Así como está más larga, más inclinada. Yo podría decir que lineal. Bueno, ¿Lineal? inclinada. Ok. ¿Quién más?
Sí, no como... Bueno, estoy de acuerdo con mi compañera Patricia. A ver, vamos a ver. Sería entonces tal vez algo así. Sí, como una tendencia a bajar. Ok, como una tendencia a bajar. ¿Alguien más? ¿Qué indica que tengamos una línea así recta? Bueno, inclinada, pero continua. Las paredes, ¿Cómo? que las paredes son lisas. Que las paredes, bueno, podemos asumir que sean lisas, pero también que está bien distribuida la pasta dispersora de calor en ambos lados. Ujú. ¿Cómo es en este caso el montaje de nuestro equipo? No tiene la pasta en ambos lados, ¿ok? Por lo tanto, esta tendencia así no la vamos a obtener. ¿Por qué no? ¿Qué esperan que pase en el lado donde no hay pasta dispersora? ¿Qué va a ocurrir ahí? Mayor porosidad. La Ajá. porosidad ahí está, no es que aumente. ¿Qué efecto se va a ver con la velocidad de transferencia de calor? Va a disminuir. Ok, no es propiamente el término, va a disminuir. Ok, sí, sí disminuye esa velocidad. ¿Qué otra Pues se cosa? contrarresta, ¿no? No permite esa transferencia. ¿Qué Ujú. les comenté que hacía esa resistencia por contacto? ¿Cómo se da? ¿Qué hay en esos espacios? Aire. En este caso, como está al ambiente, es aire. Ujú. Entonces, ese material, ese fluido, tiene una conductividad térmica específica y va a generar una resistencia adicional al material con el que estamos juntando. En este caso juntamos la muestra, la prueba, es un material metálico, es una aleación, se junta con otro que también es metálico. Al juntarse y con la pasta dispersora, pues esperamos una velocidad de transferencia proporcional a la potencia que se está introduciendo al sistema. Pero en este caso, ¿cómo va a ser? No puede ser una línea continua, o tal vez yo no esperaría eso, ¿ok? ¿Ya lo visualizan más? Sí. Bueno, pues entonces, esto es lo que van a hacer básicamente, ver el efecto, ya saben cómo trabajar estos datos, ¿tienen alguna duda al respecto? No, profesora. ¿No? ¿Queda No, ya no, claro? muchas gracias. Sí. Si no, pues ahí me están preguntando. Ujú. Y los datos en un rato más los subo. ¿Alguna pregunta más que tengan? Déjenme ver qué hay aquí. Esto es nada más el recordatorio de cómo calcularlo. En este caso vamos a calcular la velocidad de transferencia de calor. Esta acá, consúltenla, van a usar el mismo valor que tuvieron de referencia de algún libro que utilizaron para conductividad térmica. Ujú. Es el mismo material. ¿De qué material o qué muestra era? ¿De qué era? ¿Latón? Sí, de latón. Ok. Entonces, ese valor que ustedes consultaron en bibliografía es el que van a ocupar para calcular Q y van entonces a discutir sobre ese Q obtenido con estos datos y cómo fue el efecto de quitar la pasta dispersora. El área, ¿cómo conocemos el área de transferencia en este equipo? ¿Cuál es la geometría de esa área?
un rectángulo, un cuadrado. Tipo radio al cuadrado. Círculo. Es un círculo, ok. A pesar de que en el equipo, nosotros vemos en el equipo una barra y enseguida decimos, no, pues es una pared cilíndrica. No, está cortado y si vemos son 3 placas unidas. Claro, la de en medio es la de la prueba, pero son 3 placas unidas, como si fueran paredes en serie. No son paredes cilíndricas, son paredes planas, pero el área viene siendo un círculo. El área de transferencia es un círculo. ¿Ok? Bueno, pues entonces, así conocemos esto. Ya vimos cómo obtener el gradiente de temperatura. Quedó más claro cómo se realiza, cómo se deja indicado en las gráficas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces eso sería todo de esta práctica. Si no tienen dudas, pues hasta aquí quedaría. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, entonces procuren para la siguiente clase ya tener sus 2 gráficas, sobre todo la segunda. Por favor, preséntenla en la próxima clase. Sí. Sí, muchas gracias. Ok, pues eso sería todo por esta práctica. Sí. Y nos vemos el lunes. Vale.